Saludos, buenas tardes. Gracias a cada uno de nuestros televidentes por el favor de la sintonía con el espacio Algo Más que Vivir a través del canal 32, canal BTV. Aquí cada sábado tenemos la grata oportunidad de reencontrarnos y compartir con todos ustedes temas de orientación, básicamente de salud, aunque en ocasiones hemos tratado otros temas, pero cada sábado tenemos interesantes invitados que vienen a orientar a este público maravilloso a través de BTV Canal 32, siempre recordándoles a nuestros oyentes que la vida es mucho más que un simple existir y que cada nuevo día que nos regala Dios es con el objetivo de mejorar todo lo que realizamos en nuestro diario vivir. Para la tarde de hoy cuento con dos maravillosos invitados, dos temas sumamente interesantes que le van a impactar a usted y a su entorno. Está con nosotros desde ya la doctora Laiden Suárez, que es médico cardióloga electrofisióloga. Buenas tardes, doctora Suárez. Hola Roberto, ¿cómo estás? Y buenas tardes a todo el público que nos sintoniza. Bueno, nos costó bastante, ¿verdad?, tenerla acá porque su trabajo también es una joven muy solicitada, entonces, pero persistimos y lo logramos. Sí. La tenemos aquí con nosotros. Lo tenía pendiente, de verdad que ya no podía dejar de venir a la invitación y aprovechar este espacio pues para hablar un poquito contigo. Veo que tu trabajo, al igual que otros médicos, lo haces con mucha pasión, con mucha entrega, porque hemos tenido la oportunidad de compartir en otros espacios y cuando te toca hablar de tu profesión, le imprimes esa pasión. Yo creo que yo creo que no hay otra forma mejor que trabajar. Yo creo que sea lo que sea que uno vaya a hacer, como decía mi mamá, tú puedes repartir periódicos, pero tienes que ser la mejor y hacer el mejor trabajo. Yo creo que si uno no tiene eso día a día para hacer el trabajo, no vale la pena levantarse para ir a trabajar. Caló el mensaje de tu madre en ti, porque lo haces. Sí. Pero ¿qué es una cardióloga electrofisióloga? ¿De qué se encarga? Bueno, mira, los cardiólogos electrofisiólogos, en primer lugar, somos cardiólogos clínicos y hacemos una subespecialidad, hacemos 2 años de entrenamiento en todo lo que tiene que ver con las arritmias y los marcapasos, los dispositivos que se implantan a los pacientes. Entonces, esta es una subespecialidad de la cardiología clínica. Ok, pero cuando mencionas esto, participas en las operaciones. Como alguien preguntaría, ¿tú operas? Yo opero, pero vamos a decir, no abro el pecho para operar. Por ejemplo, cuando el paciente requiere el implante de un dispositivo como un marcapasos, como un desfibrilador, entonces nosotros hacemos lo que se llama cardiología mínimamente invasiva, que es que instalamos estos dispositivos en el corazón del paciente sin necesidad de abrirle el pecho. Es un procedimiento que se hace con anestesia local, no hay que dormirlo, no hay que abrirle el pecho, no hay que ponerle un tubo por la boca para respirar. Se utilizan rayos X para nosotros ver qué estamos haciendo y el paciente al día siguiente se puede ir a la casa o el mismo día, dependiendo de la evolución. Se llaman procedimientos mínimamente invasivos, que no dejan de ser cirugías, pero son mínimamente invasivos. El paciente sale con apenas una cicatriz de unos 5 centímetros. Excelente. Te he escuchado hablar de este tema en otras ocasiones y hablas como de una parte eléctrica del corazón, explicas con una claridad de como que si uno tuviera como alambritos. ¿Podrías detallarnos un poquito esto? Cuando yo conocí a mi esposo, me dice, ¿qué es lo que tú haces? Yo creo que él todavía no sabe qué es lo que yo hago. Le digo, mira, yo soy electricista del corazón. Ah, ok. Así ella se describe. Es el término como más coloquial y es más fácil. Imaginen que el corazón es una casita y como una casa tiene tuberías, que serían las arterias que alimentan el músculo cardíaco, que cuando esas arterias se tapan o se ocluyen por la presencia de calcio o de grasa, es que ocurren los infartos. Entonces hay que destapar la arteria, hay que abrirla. Entonces, la parte mía es la parte eléctrica de esa casa, es decir, el sistema eléctrico que hace que el corazón tenga una frecuencia y un ritmo regular
y una frecuencia adecuada. El corazón debe de latir de 60 a 100 latidos por minuto. De 60 a 100 Cuando tú te latidos tomas el pulso, o cuando las personas que usan los oxímetros, después del COVID nos dejó esta moda, o los smartwatch, ve que la frecuencia del corazón puede ir de 60 a 100. Si estamos haciendo ejercicio, esa frecuencia va a subir. Si estamos durmiendo, esa frecuencia va a bajar. Pero normalmente de 60 a 100. Cuando hay trastornos a nivel de ese sistema que regula eso, es donde entramos nosotros los electrofisiólogos a trabajar. Si esa frecuencia va muy, muy lenta, entonces el paciente requiere el implante de un marcapaso. Si esa frecuencia va muy rápido o de manera irregular, entonces ya tenemos que hacer otros abordajes, ya sea con medicamentos o con procedimientos llamados estudio electrofisiológico o ablaciones para eliminar estos trastornos del ritmo. Pero ¿y cuáles son los factores que inciden, que puedan desregular el ritmo cardíaco, doctora Laide? Bien, vamos a hablar, si el ritmo cardíaco se torna irregular o muy rápido, podemos tener factores externos, por ejemplo, pacientes que se pasan un fin de semana entero bebiendo alcohol en altas cantidades, esos jóvenes que hacen lo que se llama binge drinking o se van el viernes y aparecen el domingo. Pero ustedes le tienen un nombre a eso. Sí, se llama síndrome del corazón de fiesta o síndrome del corazón del sábado por la noche, porque casi siempre son pacientes que hacen eventos de arritmias cardíacas que requieren atención en urgencias médicas y muchas veces son pacientes que hay que medicar o hay que dar una descarga eléctrica para resetear el corazón y volverlo a su ritmo normal. Esos son factores externos, el estrés, el consumo de bebidas energéticas, la cafeína, etcétera. Hay factores genéticos que te pueden predisponer a la presencia de arritmias y ya estos son pacientes que pueden presentar eventos arrítmicos en cualquier momento de su vida. Eso es en cuanto a la rapidez, cuando tenemos el corazón muy rapidito. Cuando el corazón se pone muy lentico, normalmente esto uno lo ve en pacientitos ya un poquito más mayores, que sucede por la presencia de comorbilidades como presión alta, pacientes que han tenido infarto o simplemente la edad. Asimismo, como se nos daña la vista con la edad o se nos daña la audición, se puede dañar el sistema eléctrico del corazón y el corazón se pone lentico y el paciente, usted ve que más no hay suficiente corriente. No hay suficiente corriente, está como pegado a la cuadra, pero no llega a lo suficiente corriente. Entonces le colocamos un inversor, que es el marcapaso, que ayuda pues a mantener esta frecuencia a un paso adecuado. ¿Cuál es la diferencia de la función del marcapaso y el desfibrilador que usted decía? Son dos dispositivos diferentes. El marcapaso, su función principal es evitar que el corazón vaya demasiado lento. Ahora bien, el desfibrilador, que también tiene una función de marcapaso, tiene otra capacidad y es el hecho de poder dar una descarga eléctrica, hacer un reseteo del corazón. Estoy hablando un poquito llano para que me puedan entender. Hacerle un reseteo al corazón en caso de que el paciente presente una arritmia que ponga en peligro su vida. Y estos son dispositivos especializados que se colocan y no necesariamente en pacientes de mucha edad. Yo tengo pacientes muy jóvenes con condiciones genéticas o con arritmias fatales que requieren el implante de estos dispositivos y se le coloca. Vamos a ver, no sé si me perdí en un punto. Hay uno que regula, que activa un poquito el corazón para que no vaya más lento. Ese es el marcapaso sencillo, vamos a llamarlo así, el sencillo. ¿Y el desfibrilador? El desfibrilador, más que un marcapaso, porque también puede tener esa función, vamos a decir, tú puedes ser cojo y manco, como le digo yo a los pacientes, tú puedes tener el corazón muy lento, pero al mismo tiempo en algún momento ese corazón presentar irritabilidad y hacer arritmias y requerir los dos sistemas. Entonces el desfibrilador tiene las dos funciones, pero la principal función del desfibrilador es dar un choque eléctrico al corazón para hacer un reset y que el paciente no haga una muerte súbita por una arritmia que pueda provocar. Hubo un artista que en plena actuación, en pleno evento, hizo una reacción, un bachatero, y la gente pensó que el micrófono le había dado corriente, pero luego su misma doctora estuvo explicando que él tiene un marcapaso
y parece ser que iba a ser algún tipo de evento y como que intervino. ¿Podría explicarnos un poquito? Sí, fíjate, estos son dispositivos que el paciente lo tiene implantado, el paciente no siente nada, porque es que uno no sabe en qué momento va a presentar un evento arrítmico. Es decir, tú y yo podemos estar hablando aquí, Dios no lo quiera, haces un evento, una arritmia que pueda poner en peligro tu vida, y si tú tienes este dispositivo, pues este dispositivo va a decir, espérate, necesito actuar, necesito activarme, y lo que va a hacer es darte un choque eléctrico y va a evitar que hagas una muerte súbita cardíaca. Las personas, y esto uno lo ve mucho en deportistas. ¿Pero qué son las muertes súbitas, doctora? Una muerte cardíaca totalmente inesperada, se llama así. Y el paciente cae de repente. Por ejemplo, lo vemos mucho en los jugadores de soccer. Están jugando de buenas a primeras, el paciente está en el campo, colapsa. Sí. Y si no hay una resucitación cardíaca oportuna e inmediata, el paciente muere. Si logramos resucitar, si logramos dar masaje cardíaco y resucitar al paciente, el paciente se recupera. Y son pacientes que terminan con este tipo de dispositivos implantados. Entonces, en otra ocasión que pueda presentar esta arritmia, entonces el dispositivo ahí se dispara, da un choque eléctrico y el paciente entonces lo que recibe es, como mismo lo vemos en las películas, con las paletas externas que le ponen a los pacientes, así mismo, pero dentro del corazón. Como una estimulación. Exacto. Nos vamos a ir a una pausa, doctora, pero al regreso me llama bastante la atención esto de las muertes súbitas, porque hoy en día todo queda grabado y uno ha podido ver ciertos tipos de videos donde la gente está en un restaurante dando un discurso, cae de repente. Si nos puedes decir cuáles son los factores que inciden para que se produzca una muerte súbita. Vámonos a una pausa, al regreso continuamos en el espacio Algo Más que Vivir, a pesar de que estamos hablando de muerte súbita. Pausamos. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, con esta interesante conversación con la doctora Laiden Suárez, médico cardióloga electrofisióloga. Dice ella que ella es la electricista del corazón, para que le puedan entender la parte de la corriente del corazón. Ella pues trabaja esto. Doctora, antes de irnos a la pausa, hablábamos acerca de la muerte súbita. ¿Qué tan frecuentes son las muertes súbitas? ¿Qué es lo que produce o puede producir una muerte súbita? Y otra pregunta, probabilidades de vida cuando se hace esto. Fíjese qué dilema, qué contradicción, qué paradoja. Probabilidades de vida en una muerte súbita. Sí, es un evento que se puede recuperar. Mira, la muerte súbita no es más que, voy a ser un poquito redundante, una muerte de origen cardíaco totalmente inesperada casi siempre ocurre en pacientes aparentemente sanos. Paciente se acostó a dormir, no se despertó, el paciente estaba parado comprando algo, cayó y se murió. Eso es lo que normalmente uno ve. La principal causa de muerte súbita en la población adulta suele ser la enfermedad cardíaca coronaria, es decir, pacientes que tienen factores de riesgo para tener arterias del corazón tapadas, pacientes que tienen el colesterol alto, pacientes que tienen hipertensión mal controlada, pacientes diabéticos que no tienen un seguimiento riguroso, que no tienen un tratamiento específico, que nunca se siente nada, por eso no van al médico. Entonces, las arterias que alimentan el músculo del corazón se van tapando con la grasa, con el calcio. De buenas a primeras, el paciente hace una oclusión de esta arteria, provoca una arritmia en el corazón, un pataleo anormal en el corazón, el paciente se muere. Ahora bien, los pacientes que hacen muerte súbita pueden tener lo que se llama una muerte súbita recuperada, y es el paciente que evidentemente hace un colapso totalmente cardíaco, está en un ambiente donde se puede resucitar, donde las maniobras de resucitación son un factor importante, es decir, está en un sitio, hay una persona que sabe dar masaje cardíaco, se le da resucitación cardiopulmonar, es un paciente que se recupera,
y entonces se llama muerte súbita recuperada. Se habla de la importancia de un tipo de desfibrilador que creo que en España, que se tienen de hecho hasta en las empresas, en donde se hace deporte, precisamente por si sucede un evento. ¿Qué tan eficiente es eso? ¿Cómo la gente debería, bueno, en las escuelas también, creo que se tiene, pero aquí no existe esa cultura? Mira, Roberto, la Sociedad Dominicana de Cardiología y sobre todo el Consejo de Electrofisiología, del cual yo estoy presidiendo en esta gestión, estamos haciendo un trabajo arduo, porque lo primero que hay que hacer es educar a las personas. Sí. O sea, educar a las personas. ¿Qué hacer ante la presencia de una persona que cae? El dominicano, gracias a Dios, ayuda mucho, pero a veces no sabe cómo ayudar y ayudando sí. desayuda. Exacto. Entonces, vemos personas que a veces están en ambientes donde hay muchas personas, pero nadie sabe qué hacer. Y a veces yo veo las grabaciones y yo digo, pero denle masaje. Pero es que si no saben dar un masaje cardíaco, que es algo que se debiera enseñar desde la escuela primaria, entonces no podemos hablar de áreas cardioprotegidas, que así es que se llaman esos espacios, donde ya las sociedades internacionales, muchas por obligación, requieren la presencia de aparatos que se llaman desfibriladores, que están en lugares muy puntuales, sobre todo donde hay mucha multitud, en tiendas, en aeropuertos, sí. en plazas comerciales, en estaciones de trenes, en estaciones de autobuses, en donde van a dar conciertos, donde es un dispositivo que viene con 2 parches que se le coloca al paciente y lo único que la persona tiene que hacer es encenderlo, darle un botón porque el mismo dispositivo va haciendo lo que tiene que hacer, identifica si hay que dar un choque eléctrico o no, pero para eso se requiere mucha educación. Nosotros estamos trabajando en unos proyectos que hemos sometido al Ministro de Salud Pública, en donde proponemos estos cursos, empezando en las escuelas, en sí. los clubes y en las grandes empresas, en donde el personal no tiene que ser médico, simplemente es tener el valor y asumir la responsabilidad de saber qué hacer y hacerlo, porque a veces sabemos qué hacer, pero no lo queremos hacer para no involucrarnos. Pero cuando uno ve una persona que colapsa y puede tener la oportunidad de darle masaje cardíaco, esa persona tiene una sobrevida de un 30% por encima del paciente que no recibe ayuda. Entonces eso es algo sumamente importante. Siempre usted, junto a la doctora Mildred Iliana Ureña, de hecho, han hablado de la importancia del chequeo cardiovascular. Hace un momentito hablabas de que las personas que hacen muerte súbita son pacientes aparentemente bien o aparentemente sí. sanos. ¿Qué se tiene que hacer para mantener o prevenir situaciones con la parte eléctrica del corazón, como usted bien ha dicho? Mira, si bien es cierto que hay muchas condiciones eléctricas con las que nosotros nacemos y lamentablemente el debut de estas condiciones suelen ser una muerte súbita cardíaca o una arritmia importante. Lo primero que uno tiene que aprender es a conocer la historia familiar. Okay. De qué se murió mi abuelo, de qué se murió mi papá, qué es lo que tiene mi mamá, los tíos, o sea, sobre todo la historia familiar de primera línea. Eso es lo primero. Lo segundo, la pregunta que más me hacen, ¿cuándo debo yo de chequearme con el cardiólogo? Y yo digo, desde que usted nace. Así uno sí. lleva a los muchachitos al pediatra, ¿verdad? Claro. Y le hace su ciclo de vacuna, pues así mismo debe de requerir para sus hijos menores de edad un chequeo cardiológico pediátrico y después a los 18 años pues una vez al año si el paciente no tiene ningún tipo de condición. ¿Por qué? Porque es muy fácil detectar ciertas condiciones que se pueden manejar o tratar y otras que se pueden prevenir, pero lamentablemente nadie va al cardiólogo cuando se siente bien, se va o cuando el corazón le está dando un brinco o cuando le duele el pecho o cuando un amigo se murió y era de la misma edad y sí. que entonces ahora yo me tengo que chequear porque fulano le dio un patatú o que tiene un infarto. Esa es la historia, pero realmente no es así. Uno debe de ir todos los años. Yo siempre le digo, uno lleva más el carro a chequear que lo que se chequea uno. Yo digo lo mismo. Ese chequeo del carro no falla. Gastamos entonces, más en ese sentido en el vehículo. ¿Por qué no ir al cardiólogo? Sí, eso es así. ¿Por qué no ir al cardiólogo y saber, mira, tienes el colesterol alto,
vamos a trabajarlo con dieta, ejercicio o si es necesario poner medicamentos. Pero no, entonces preferimos gastar $200 en Amazon comprando medicamentos que no son aprobados, que no tenemos evidencia, o hacerle caso a la vecina que se toma 3 dientes de ajo para bajar el colesterol O y no vamos a un poquito de limón temprano sin desayunar. Exacto, o agua con sal, gracias. Doctor, Entonces, adelante, adelante. Bueno, mira, tenemos una nueva pausa, pero al regreso, ¿hay algunas señales que se puedan percibir que le digan a uno, tienes que ir al cardiólogo? Vamos a la pausa, al regreso, para cerrar esta primera parte del espacio, nos responde esta pregunta y otras que tenemos ahí pues para realizarte. Pausamos, al regreso continuamos en Algo Más que Vivir. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, conversando con la doctora Laiden Suárez, médico cardióloga electrofisióloga, como dice ella, la electricista del corazón. Doctora, señales que puedan decirle a un individuo, a una persona, tienes que ir al cardiólogo. Mira, cuando aparecen las señales, normalmente yo le digo a los pacientes, ya estamos un poquito tarde, pero bueno, vamos a ver, señales. Te estás cansando más de lo normal, o sea, las mismas actividades físicas que estabas realizando, ahora te cuestan un poquito más hacerlas. Muchas veces lo atribuyen a la edad, o que me estoy poniendo viejo, o que no hago ejercicio, pero por ejemplo, si antes tú subías 3 pisos de escaleras y no te sofocabas, ahora en el segundo tienes que pararte, vamos a revisar. Dolor en el pecho, sobre todo haciendo actividad física que amerita que tú te sientes, tomes aire, respires profundo, vuelvas y empieces, pero entonces tengas que volver a parar. Palpitaciones o taquicardia, sobre todo aquellas que surgen durante el reposo, esas son indicaciones importantes. Cuando, por ejemplo, estás acostado y ya no puedes dormir con una almohada, sino que tienes que ponerte 2 porque respiras mejor, o durante la madrugada tienes que sentarte en la cama porque no puedes respirar, o simplemente estás vivo, como dice mi hermana. Yo creo que la principal señal de ir al cardiólogo es estar vivo y no esperar a que estos signos aparezcan. Cuando hay pérdida súbita de conocimiento, también es importante revisar que no sea por una causa cardíaca. ¿Okay? Pacientes que hacen desmayos a repetición, siempre es bueno revisarlo. Y una cosa importante, y esto es algo que sí yo quiero que todo el mundo sepa, la enfermedad cardiovascular no es una enfermedad de personas adultas mayores. Cada vez más estamos viendo enfermedad cardiovascular en pacientes jóvenes. Yo tengo pacientes que a los 27 años ya han tenido infarto al miocardio. Yo tengo pacientes con 40 años con cirugía de revascularización coronaria, es decir, hay que abrirle el pecho y ponerle puentes y bypass. O sea, no es lo que veíamos antes, que era una enfermedad de papá, mamá, después de los 60. No, estamos viendo una enfermedad que se está instaurando de manera muy temprana y que tiene una evolución sumamente acelerada. O sea, el paciente que tiene factores de riesgo que se diagnostica a los 18, a los 20 años, probablemente ya a los 40, a los 45, puede tener un evento cardiovascular serio. ¿Los ronquidos podrían ser señales también de situaciones? Los ronquidos tienen 2 componentes importantes. Uno, hay que ver si es un componente a nivel nasal o a nivel de la garganta por obstrucción, ya sea por desviación de tabique, o si el paciente hace apnea de sueño, donde realmente hay una parada de respiratoria. El paciente se debe de hacer un estudio de sueño para determinar cuál es el tipo de apnea que presenta, y si hay una parada respiratoria, entonces son pacientes que deben de usar sistemas de CPAP, que son unas mascarillas que le proporcionan oxígeno durante el sueño, porque es algo que ocurre durante la fase de sueño que el paciente no se da cuenta, pero sí es un factor de riesgo sumamente importante para eventos cardiovasculares y para las arritmias. Me llama un poquito la atención porque hay personas que dicen, no, lo que pasa es que con la cabeza alta yo duermo mejor. A propósito de que usted decía de esto de las almohadas, muchas personas a veces no entienden la importancia de tomar esta señal para irse a realizar
un chequeo cardiovascular. Sí. La mayoría de veces el paciente que ronca lo lleva el compañero. Sí. Lo lleva el compañero porque es el compañero que no puede dormir. Y me dice, yo tengo que darle y tengo que voltearlo. Entonces, es importante que se lo diga a su cardiólogo. ¿Por qué? Porque, número uno de los factores más importantes es el sobrepeso. Pacientes gorditos con cuello corto pues van a roncar porque produce obstrucción de las vías respiratorias. Pero si no hay una obstrucción anatómica, y lo que hay es que bajar de peso o utilizar el CPAP por realmente una apnea central, entonces son otras medidas que sí hay que tomar en cuenta, porque la apnea obstructiva de sueño es un factor de riesgo cardiovascular sumamente importante. Le voy a hacer esta pregunta, doctora. Una vez que se afecte el corazón, ya para siempre esa persona tiene que tomar fármacos. Es como decir, una vez que usted debuta como cardiópata, ¿eres cardiópata para toda la vida? Mira, casi siempre sí. Son muy pocas las condiciones que yo puedo decir, bueno, no voy a tomar pastillas. Y tengo la dicha de ser de las pocas personas que pueden decir eso, porque hay arritmias que yo puedo curar mediante procedimientos, y son pacientes casi siempre jóvenes con un corazón estructuralmente normal. Se les hace un procedimiento para eliminar la arritmia y el paciente no tiene que tomar pastillas. Ahora bien, cuando hay un daño al músculo cardíaco, dependiendo del daño, dependiendo de la edad y de las condiciones que además tiene este paciente, casi siempre es un daño permanente y el paciente tiene que estar en tratamiento por el resto de la vida. Y qué bueno que me lo dice, porque a veces los pacientes piensan que el tratamiento del cardiólogo es como un antibiótico, ¿no? Yo me lo tomo 15 días y se me quita la infección. No. Si usted es diagnosticado como hipertenso y no hay una causa secundaria a esta hipertensión, usted es hipertenso para el resto de su vida y tiene dos opciones: asumir su condición, tomarse una pastilla y mantenerse controlado y vivir una vida tranquilo, o hacer un tratamiento irregular, debutar con las complicaciones de la hipertensión y entonces a los 50, a los 60 años ya haber tenido un derrame cerebral, un desprendimiento de retina, un ACV hemorrágico. Entonces hay que asumir la situación. Por eso la visita al cardiólogo temprano es fundamental. ¿Qué rol juega, doctora, los ejercicios versus el sedentarismo? No, definitivamente el ejercicio es sumamente beneficioso. Ahora bien, todo en su medida y en su carril, ¿verdad? Yo tengo pacientes que me hacen mucho ejercicio intenso, tampoco eso es bueno. Porque no solamente puede producir daños a nivel cardíaco, sino a nivel de los músculos. Lo que se recomienda es ejercicio, sobre todo cardiovascular, de 5 a 7 veces, de 5 a 7 días a la semana, 30 minutos. Si usted puede hacer una hora de caminata enérgica, perfecto. No hay que hacer más nada. Ahora, aquí se ponen creativos. Ahora veo mucho la onda del pádel. Sí. Eso yo lo veo bien porque es un ejercicio cardiovascular, pero si usted es una persona que nunca ha hecho ejercicio, no quiere ahora empezar a hacer ejercicio, como que usted va para París, a los Juegos Olímpicos. Lo principal es, número uno, una evaluación cardiovascular, donde usted le va a decir al cardiólogo, mire, yo quiero iniciarme a hacer ejercicio, entonces el cardiólogo debe hacer una serie de pruebas en donde le diga, ok, vamos a iniciar este y este ejercicio, a esta y esta intensidad, y vamos a ir revisando. ¿Okay? Excelente. El cardiólogo, hay unos creativos en los gimnasios que si yo te cuento, el fin de semana pasado tuve una muchachita totalmente así, sana, una muchachita jovencita, sin ningún tipo de enfermedad, que ella estaba yendo donde un gurú de los gimnasios y del qué sé yo qué, y le estaban dando 8 pastillas por la mañana. La muchachita me llegó hipotensa, casi chocada, con la presión en el piso, la tuve que ingresar y ya tú sabes. 8 pastillas, un individuo que ni sabe qué era lo que le estaba dando. Entonces, hay que tener responsabilidad. Y el paciente también tiene la responsabilidad de averiguar con quién es que se va. Excelente. Doctora, ¿dónde se encuentra usted laborando? Si alguien requiere de su servicio, ¿cómo puede hacer contacto con usted? Bueno, con muchísimo gusto. Mi consultorio está en Medicina Cardiovascular Asociada. Somos un grupo de médicos completo que contamos con cardiólogos clínicos hasta subespecialistas. Ahí tenemos de todo. Medicina Cardiovascular Asociada se encuentra en el edificio Medical Net B. Eso está en Piantini, en el 3er piso.
y el número es 809-566-8000. 809-566-8000. En las redes me pueden conseguir en Instagram como DRA de doctora Laiden Suárez Fuster, mi nombre Doctora completo. Suárez, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes. Y traer tan importantes orientaciones a través de BTV Canal 32 y el espacio Algo Más que Vivir. Muchísimas gracias. Usted mantenga la sintonía que en breve vengo con otro interesantísimo invitado.